Me interesan los pequeños detalles que se esconden en las grandes historias. Esos detalles que a lo mejor pasan inadvertidos ante los ojos del observador casual, pero sin los cuales no habría una historia. Me interesa, en definitiva, lo sagrado que habita en la anécdota. No sé si sabías, por ejemplo, que cada pelota que se utiliza en un partido profesional de béisbol tiene que untarse antes con un barro especial para mejorar su sujeción y agarre antes de ser lanzadas. Se les aplica apenas un pellizco de barro extendido luego con los dedos a lo largo de la superficie de la pelota, lo suficiente para que dejen de sentirse como recién estrenadas, para que no resbale el cuero de una pelota nueva y para que tengan ese tacto de lo que ha tenido una vida anterior. Como cuando te rayas con las llaves las suelas de tus zapatos recién estrenados para no resbalarte por la calle. Lo más curioso de todo esto es que ese barro que se lleva utilizando ya durante 80 años en la liga de béisbol procede de un mismo y único lugar. Un lugar desconocido cuya localización exacta ha sido un secreto custodiado durante generaciones. Solo se sabe que está al sur de Nueva Jersey en un riachuelo, pero poco más. Y todas las semanas, Jim Pitliff, tal y como antes hicieran su abuelo y luego su padre, va hasta ese lugar secreto con una pala, se mete en el lodo hasta las rodillas, llena unos cubos con ese barro y vuelve a su garaje, donde lo va empaquetando con su mujer para mandarlo posteriormente a cada equipo de la liga profesional de béisbol. El origen de esta historia se remonta a 1920, cuando a un pitcher de los Yankees se le escapó la pelota en el momento de lanzarla y accidentalmente mató de un bolazo a un jugador del equipo rival. A raíz de este trágico suceso, buscaron una solución que garantizara una mayor seguridad y un agarre más firme de la bola. Probaron con todo tipo de cosas, con abrillantador de zapatos, con jugo de tabaco, con resina, pero nada. O seguía resbalando, o goteaba, u oscurecía la pelota de tal forma que dificultaba la visión del bateador. Hasta que a alguien se le ocurrió la feliz idea de aplicar una fina película de barro por encima de la pelota. Y ¡voilà! La solución perfecta. Agarre ideal, tacto perfecto, no goteaba, no oscurecía la pelota, nada. Y desde entonces hasta hoy. Pero no vale cualquier barro. Ahí está la gracia de la historia. Tiene que ser ese barro especial por sus propiedades concretas de densidad, color y hasta olor. Por supuesto, la MLB, la Liga Profesional de Béisbol, ha intentado replicar este barro para no depender de un único proveedor ni de la naturaleza, pero sus soluciones han resultado fallidas. Incluso intentaron crear una pelota que no necesitara de aplicarle un poco de barro antes, que directamente se pudiera usar nada más estrenarla. Pero los lanzadores, los pitchers, la rechazaron porque decían que no se sentía igual el tacto. Así que ninguna solución funciona tan bien como la del barro mágico de Jim. Han tenido ideas, pero nada. Así que se parece, pero no es lo mismo. Como un donut sin agujero, como comer sushi con tenedor o como una copa sin hielos. Me resulta muy entretenida la idea de que un negocio millonario como es el béisbol dependa de algo tan artesano como el barro recogido a mano, a paladas, por un señor de 65 años, enfundado en unos vaqueros rotos y empaquetando de forma casera en el garaje de su casa ese barro. Es un elogio a lo inadvertido, a lo artesano. Un elogio, en definitiva, al barro. La escritora Ursula K. Le Guin tiene un ensayo que me encanta. Ser tomada por granito.
Habla de cómo el cemento tiene fama de ser duro, sólido, pétreo, pero que no le interesa tanto. Lo que le gusta a ella es el barro, porque el barro cambia por los demás, deja huella, se adapta. Dice así: a veces me toman por granito. A todos nos toman por granito alguna vez. Pero no estoy de humor para ser justa con los demás. Estoy de humor para ser justa conmigo. Me toman por granito bastante a menudo y me molesta y me aflige, porque no soy granito. No estoy segura de qué soy, pero granito sé que no. He conocido a algunas personas de granito, como todos, con un carácter de piedra, rectas, inamovibles, inmutables, con opiniones del tamaño y la forma de las montañas rocosas, cantera que hay que excavar durante 5 años para extraer una sola sonrisita pétrea. Eso está bien, es admirable, pero no tiene nada que ver conmigo. Lo recto está bien, pero yo soy más bien retorcida. No soy granito y no debería tomárseme por tal. No soy sílex, ni diamante, ni ninguna de esas estupendas materias duras. Si soy piedra, soy una clase de piedra de pacotilla y quebradiza, como la arenisca o la serpentina, o quizá el esquisto. O ni siquiera roca, sino arcilla. O ni siquiera arcilla, sino barro. Y ojalá los que me toman por granito me tratasen de vez en cuando como al barro. El barro es realmente muy distinto del granito y debería tratarse de otro modo. El barro se queda en su sitio, húmedo y denso y pringoso y productivo. El barro está bajo los pies. La gente deja huellas en el barro. Como barro acepto los pies, acepto el peso, trato de dar apoyo. Los que me toman por granito dicen que no es así, pero no han prestado atención a dónde ponían los pies. Por eso la casa está toda sucia y llena de pisadas. El granito no acepta las huellas, las rechaza. El granito crea pináculos y luego la gente se ata con cuerdas y pone clavos en sus zapatos y escala los pináculos con mucho esfuerzo, costes y riesgos. Y quizás sientan una gran emoción, pero el granito no. No se produce nada en absoluto y nada en absoluto cambia. Cosas enormes y pesadas vienen y se instalan sobre el granito y el granito simplemente se queda ahí, en su sitio, sin reaccionar, ni ceder, ni adaptarse, ni ser complaciente. Y cuando las cosas enormes y pesadas se mandan mudar, el granito sigue en su sitio igual que antes, exactamente igual, admirablemente. Para alterar el granito hay que hacerlo estallar. Pero cuando la gente camina por encima de mí, se ve exactamente dónde han puesto los pies. Y cuando vienen y se instalan encima de mí, cedo y reacciono y respondo y dejo pasar y me adapto y acepto. No se precisan explosivos. Tengo mi propia naturaleza y le soy fiel tanto como el granito, o incluso el diamante lo son a la suya, pero la mía no es dura, ni recta, ni parecida a una gema. No se fragmenta. Es muy impresionable, es blandengue. Tal vez la gente que se ata con cuerdas no se lleva bien con un suelo tan adaptable e incierto, porque las hace sentirse inseguras. Tal vez tienen miedo de ser absorbidas y tragadas. Pero a mí no me interesa eso, y no tengo hambre. Solo soy barro. Cedo. Trato de acomodarme. Y así cuando la gente y las cosas enormes y pesadas se marchan, no han cambiado, salvo que tienen barro en los pies, pero yo sí he cambiado. Sigo aquí y sigo siendo barro, pero estoy lleno de pisadas y huecos hondos y huellas y alteraciones. Me han cambiado. Tú me cambias. No me tomes por granito. Y es que el barro puede tener fama de ser algo engorroso, pringoso e incluso blando, pero es útil. Si Bruce Lee decía aquello de que hay que ser como el agua, yo me quedo con que hay que ser como el barro. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitado a alguien que sabe mucho de adaptarse, que disfruta hablando de deporte y de ciencia ficción, de poesía y de cómics,
de clásicos griegos y de cine de superhéroes. Es Luis Alberto de Cuenca, poeta, helenista y cowboy de medianoche. Siempre he admirado de Luis Alberto su capacidad para transmitir entusiasmo y disfrute por todas esas cosas que tanto le apasionan. Así que para mí es un gusto y un privilegio poder tomarme una copa con él, aunque no sea en su añorado Balmoral, y charlar tranquilamente en el hotel sobre libros, tebeos, recuerdos y películas, mientras compartimos un chisporroteante Seagrams tónica. ¿Cómo estás, Luis Alberto? Encantado, Javier. Estupendo, porque además la calle Jorge Juan es la calle de mis abuelos. O sea que he vivido en Jorge Juan hasta que me casé por primera vez. Y es una calle que te tengo un gran cariño. De hecho, en mi último libro hay un poema que se llama Sueño de Jorge Juan, precisamente. Sí, en tu último libro, el otro sueño, acaba de publicar El Reino de Cordelia. No me refería al otro sueño de Reino de Cordelia, sino al último libro, diríamos, canónico, que es el blog de otoño que apareció en Visor en 2018. Una maravilla ese libro. Me recuerdas un poco a Jeff Van Mardel, La gran belleza. No sé si te lo han dicho alguna vez, así como esa elegancia, ese pues porte. La verdad es que me gusta mucho que me digas eso por la cosa de lo de la elegancia y el porte, pero no me gusta nada esa película. ¿No te gusta nada la película? Me aburre ¿no? mucho. Me sonaba que... Lo hemos discutido en Cowboys. Siempre no nos gusta ni a Luis Herrero ni a mí, y sí les gusta a Eduardo y a José Luis. Siempre ahí tenéis división de opiniones. División de opiniones, sí. Pero la verdad es que me gusta más el cine americano, fundamentalmente. Y este cine como más premioso, más estetizante, me aburre un poco. De hecho, bueno, toda tu poesía, incluso el último libro que te mencionaba, El otro sueño y demás, está siempre, es lo que me gusta mucho de ti, que está siempre salpicado de referencias, pues, a la cultura pop, al cine, al cómic. Eso siempre está muy presente en tu obra. Yo creo que está muy presente toda la cultura popular en mi obra y también la gran cultura. Yo creo que mi obra es una especie de síntesis entre las dos culturas, la que se puede llamar cultura con C mayúscula y la otra que para mí también tiene mayúscula, lo que pasa es que la gente no lo considera así, que es la cultura popular. Toda mi vida ha sido un anhelo, un deseo de unir, de fundir esas dos culturas, lo popular y lo culto. Pero eso es muy bonito, porque a veces parece como que hay que elegir, ¿no? Que tienes que renunciar o te gusta los clásicos griegos y entonces tienes que despreciar lo más actual, los cómics, los superhéroes, la literatura incluso más novela negra, por ejemplo. Y a mí me gusta eso, que tú siempre las dos cosas te has movido muy bien entre ellas y reivindicas como ese hilo que hay entre ambas. Bueno, de hecho, como crítico, por ejemplo, en el ABC de hace 40 años siempre estoy defendiendo eso y estoy hablando tanto de novelas negras, por ejemplo, que es uno de mis géneros favoritos, como la novela de ciencia ficción, como la novela de terror, como la novela, digamos, gótica. Me fascinan todos esos campos. Pero al lado de eso, pues me encanta Homero, me encanta Virgilio, me encanta Dante, me encanta Goethe. O sea que digamos que me gusta todo. De hecho, yo cuando era pequeño, un día me tropecé con un artículo tuyo sobre Edgar Allan Poe y yo tenía a lo mejor 10 años, 11 años, y te leí algo de Edgar Allan Poe así de forma accidental y me compré un libro, me acuerdo, en la granja de Segovia, en la granja de San Ildefonso. Maravilla de sitio. Me compré un librito sobre del escarabajo de oro y otros cuentos. Lo compraste en la editorial Anaya, en la colección Tus Libros. Pues puede ser. Sí, un libro blanco. Sí. De lomo blanco. Efectivamente. Y ese libro me cambió mucho la vida, por así decirlo. Me hizo que me zambulliera muchísimo más en los libros y descubrir a Edgar Allan Poe, además de niño, tiene algo de especial porque a veces me gusta reivindicar su figura, y tú lo haces mucho en tus poemas, porque me parece un genio, además divertido, que mezcla el misterio con el humor, un poco con la novela negra, o sea, con la novela policíaca, sí. paleopolicíaca, diríamos, sí. Totalmente. ¿Y cuál dirías que es tu favorito de Edgar Allan Poe, si tuvieras que elegir uno? Me pones en un aprieto. De hecho, en la editorial Reino de Cordelia, que has mencionado antes a propósito del otro sueño, hicimos una antología de cuentos de Poe, muy bien ilustrados además, por una chica, que ahora mismo no recuerdo el nombre y he estado comiendo con ella, por favor que no se entere. Un encanto de criatura. Es la compañera, la novia de Miguel Navia, otro gran ilustrador. Y entonces hice yo la selección de esos cuentos,
Pues está, por supuesto, La máscara de la muerte roja, que me encanta, está El barril de Amontillado también, está Liguella, está Berenice. Vamos a ver qué otros cuentos me fascinan de Poe. El entierro prematuro. Me horroriza, pero me fascina. Sí. El misterioso caso del doctor Valdemar. Ese tipo de cuentos me gustan de Poe, pero es que todo Poe es maravilloso, ¿no? De hecho, en un poema largo que escribí para mi libro El Reino Blanco, que se llamó El Cuervo, homenajeo a Poe, además lo escribí justo el año de su centenario, de su segundo centenario, en 2009, y precisamente hablo mucho y largamente de Edgar Allan Poe. En otro poema tuyo, de hecho, menciona su importancia como padrino o inspirador de grandes figuras como Melville o Baudelaire o Lovecraft. Es que sin Poe no se entiende esos tres genios, ¿no? Baudelaire fue el que lo traduce al francés entre 1856 y 1865, que tengo la fortuna de tener un ejemplar estupendo de esas ediciones. En 5 libros traduce las historias extraordinarias, las nuevas historias extraordinarias, el Eureka, el Gordon Pym y las historias grotescas. O sea, la obra completa de Poe. Excepto los poemas que tuvieron la suerte, además, de contar ni más ni menos que con Stéphane Mallarmé como traductor al francés. Sin Baudelaire, probablemente Poe no hubiera sido lo que ha sido en la literatura universal. Es fundamental la tarea de traducción y la tarea de introducción en las culturas, diríamos, ajenas a la que patrocina la salida de ese gran poeta y gran narrador que es Edgar Allan Poe. Y Francia siempre ha sido un lugar de amplificación de las gentes, ¿no? Borges, por ejemplo, sin la recepción que tuvo en Francia no sería Borges. Lo mismo le pasó a Poe. Y después, pues tenemos también la influencia enorme en un Lovecraft que me fascina, que murió muy joven a los 47 años y que hubiera hecho una obra mucho más importante todavía de la que nos ha dejado. Y también hemos mencionado el tercero, ¿quién era? Melville. Melville construye su ballena blanca, su Moby Dick, a partir de la última escena de esa novela única que dejó Poe, que es el narrativo de Arthur Gordon Pym, en el que aparece una criatura de extraña blancura, ¿te acuerdas al final? Sí. Y esa criatura de extraña blancura es la que influye en Melville para escribir Moby Dick en 1851. Yo no había caído en esa conexión y hasta que leí el poema tuyo y dije, claro, que tonto estuve, que no vi eso. No, pero es una cosa que sale si has leído el Gordon Pym, ¿no? Sí, es que es uno de mis favoritos, ese cuento de Poe, de mi tío. Entonces siempre lo he tenido como mucho cariño a ese cuento. Y lo de Moby Dick no había caído. Y sí que... Y además hace poco leí por primera vez, que no lo había leído, que tiene delito Moby Dick, porque es típico libro que... Moby Dick, fíjate lo que te digo, es una novela que a mí me gusta, pero creo que le sobran 150 páginas. Sí, lo que se le ha achacado. De contarnos todas las historias de los bichos que están en el mar, de los otros, de los de más allá. Es demasiado enciclopédico, ¿no? En ocasiones. Sí, eso es lo que alguna vez se le ha dicho. Pero al final... A pesar de todo es una gran novela. Sí, pero eso es un problema que a veces pasa también con películas, tú también que hablas mucho del tema, y a veces no sé si es mejor que sobre un poco porque se ha tomado su tiempo a la hora de explicarte las cosas y tú te has involucrado más ahí a ser un poco más conciso. A veces voy por temporadas, digo, esto sobra, o luego digo, no, pues aquí al final se agradece que se haya tomado su tiempo al explicarlo. Sí, lo que ocurre es que eso estaba en las enciclopedias más preclaras del momento de Melville, o sea que lo único que hizo en eso fue copiar prácticamente. Es decir, lo que es importantísimo es ese impulso que lleva al capitán Ahab a perseguir a la ballena blanca en esos desposorios de muerte que significan su relación con ella, ¿no? Hay una simbología extraordinaria en todo eso. De hecho, me acuerdo de un precioso libro de Fernando Savater, su primer librito, que fue un cuaderno Taurus, se llamó Nihilismo y Acción, y culminaba con un estudio sobre el capitán Ahab y la ballena. Es que es verdad que la literatura ha cambiado mucho de algún modo por la tecnología, es decir, cuando Melville escribe sobre tormentas o sobre esas criaturas,
se lo está contando a gente que no ha visto nunca nada igual porque no ha tenido acceso a ello. Entonces, estamos a mediados del siglo XIX y todo se está descubriendo todavía, efectivamente. Tienes razón. Y hay novelas, Verne, por ejemplo. ¿no? Y hay novelas costumbristas españolas. Por ejemplo, hace poco estaba leyendo algo de José María de Pereda, que al final... Gran novelista, por cierto, lo reivindico muchísimo. Era mi tatarabuelo, por eso lo... También pues mira, me alegra muchísimo. Entonces estaba leyendo cosas de él y yo pensaba, claro, es que está aquí explicando una tormenta en Cantabria para gente que no ha visto nunca nada parecido, porque no hay vídeo, porque no hay foto, porque no había nada de eso. Y se toma 17 páginas para hablarte de la tormenta. Pero lo hace tan bien. Yo es que soy un gran enamorado del estilo de Pereda, ¿no? Pereda, que es un novelista que ahora lee muy poca gente. Pero a mí me fascina. Sobre todo su obra maestra para mí sigue siendo Peñas Arriba, seguida de cerca por Sotileza. Pero Peñas Arriba, que además tiene un momento emocionante, en una determinada página hay una cruz. Sí. Murió tu bisabuelo. Era su hijo, mi bisabuelo, que con 23 años, y le puso la cruz en mitad de la narración de donde estaba. Eso es. Y siempre me ha impresionado. 1893 es la primera edición. También la tendréis vosotros seguro. Sí, el otro día vino Héctor Abad Faciolince, el escritor colombiano, y vino para que le enseñara esa cruz, porque la historia le fascinaba, le parece como muy emocionante, y escribió luego un artículo en Colombia sobre esa historia, porque le parece muy bonita, y él, que también está muy obsesionado, digamos, con el amor del padre al hijo, y a su padre lo mataron, entonces escribe sobre eso, y le interesaba mucho. Así me hace mucha gracia la coincidencia en eso de la cruz. Pues mira, un nuevo vínculo que nos une. Soy muy perediano. De hecho, yo tenía también ganas de conocerte porque me han hablado mucho como algo legendario. Me hablaba mucho de tu biblioteca, por ejemplo, David Gistau, que esta semana ha hecho cumpliría 50 años, y justo me hablaba de tu biblioteca como algo... Que él vivía muy cerquita de mí, entonces estuvo varias veces visitando mi biblioteca. Mi biblioteca es un poco excesiva, quiero decir, que me parece como una librería de viejo, ¿no? Y entras en la casa y solo hay libros, hasta en los muebles de cocina, con 200 metros cribados de libros, pero solamente libros y libros. Por eso vivo en casa de mi mujer, claro. Pero ¿no tienes miedo que se te combe el suelo? No, de hecho, en el piso de abajo vive la famosa... La mujer que toca mejor las castañuelas de España, Lucero Tena, que habrás oído hablar de ella. Sí. Y estoy siempre con el miedo de que se caigan los libros sobre Lucero Tena y su marido. Me hace mucha gracia la imagen de aquí tocando las castañuelas y que se le venga abajo. No, y de hecho se entrena todos los días, entonces oímos a las castañuelas. Yo que trabajo mucho en Don Ramón, pues ahí está Lucero siempre tocando las castañuelas. ¿Y al final te haces ahí o al principio te costó? No, al revés, me emociona de que esté tocando las castañuelas y puedo trabajar perfectamente con las castañuelas de fondo. Sí, porque a veces te toca un vecino músico que practica demasiado y al final puedes entrar... No, sí, puede ser tremendo en una dinámica de exterminio del vecino o de suicidio. Porque además, claro... suena bonito, ¿no? Tener un vecino pianista, pero si el pianista está entrenando una canción o tiene que perfeccionarla, 20.000 veces. Exacto, la repetición puede llegar a ser, aunque sea la mejor pieza que se haya escrito, puede ser un poco cansino. La verdad es que en el caso de Lucero Tena lo hace siempre a horas que muy poco intempestivas, ¿no? Estaba leyendo también otro poema tuyo y me hacía gracia que era sobre la movida madrileña, ¿no? Y decías que habías pasado de ser posmoderno a premoderno. Desde luego lo que no me gusta nada es que me llamen moderno, igual que no me gusta nada que me llamen intelectual. Intelectual y moderno son palabras que odio. Posmoderno no estaba mal en ese momento en que estábamos inaugurando la posmodernidad en los años 80, y premoderno es lo que quizá me complazca más. Yo creo que a partir de la Revolución Francesa no hemos hecho más que retroceder en la historia, ¿no? Yo llevo años y años escuchando a ti, a Torres Dulce, a Garci en el programa de Cowboys. Me hace muchísima compañía siempre. Lo tengo asociado a grandes viajes, a momentos. Qué bien. ¿Y cuánto tiempo lleváis ya? Bueno, ellos llevan mucho más tiempo. Yo me incorporé hace como unos 10 años. Ellos deben llevar como 15. Pero 10 años no está nada mal tampoco. No está nada mal, pero ellos deben llevar como 15. Empezaron en la COPE y luego se pasaron a Es Radio. Y yo ya llegué con la etapa Es Radio.
Participaba de vez en cuando en la COPE, me llamaban, me acuerdo, para hablar de Tolkien, que soy un gran tolkienófilo, y hablar de literatura fantástica o de cine fantástico, pero de una manera muy casual. Y luego cuando a Eduardo le nombran fiscal general del Estado, entonces me dice José, vente y sustituyes a José Esgarci. Sí. Y sustituyes a Eduardo. Y después llegó Eduardo y volvimos a ser 4, los Cowboys, que hubo una época en que fueron 3. De hecho, también acudieron muchas veces, tu amigo David Gistau estuvo muchas veces en el programa, Chencho Arias, el embajador, es digamos... Clásico también. Ese es el quinto, ¿no? Sí. Digamos, quinto Cowboy. Quinto Beatle. Quinto Beatle, efectivamente. Y ahora, ¿cómo habéis llevado el tema de grabar a distancia? ¿Lo habéis notado? Fenomenal. Sí. Yo creo que va a ser un trauma cuando tengamos que volver al estudio, porque ya estamos encantados haciéndolo desde casa. Mucho más cómodo. Sobre todo con el aire acondicionado, que es la guerra que tenéis. La guerra que tienen Eduardo y contra Luis Herrero y contra mí, que también soy partidario. ¿Tú también eres pro aire acondicionado? Sí. Ahí me fallas. Yo pensaba que ibas a ser de ventilador, como me parece mucho más bonito. El aire acondicionado me parece Hay excesivo. cosas en que soy moderno, que le vamos a hacer a pesar de que deteste la palabra. De hecho, por ejemplo, también no solo en eso, sino en el ordenador, escribo mis poemas directamente en el ordenador, no tengo prácticamente manuscritos, y eso es moderno. Eso es curioso, porque ahí además se va a perder un poco, ¿no? Los tachones. Lo que hago, los tachones de vez en cuando existen porque me toca en un sitio, lo que sea, pero lo que hago es copiar, cuando quiero corregir un poema, copio la primera versión para que exista primera, segunda, tercera, etc. ¿Y tú reescribes mucho los poemas? Pues mira, los poemas que parecen estar muy reescritos y muy reelaborados a lo mejor me han salido de primeras, y los que parecen muy sencillos son los que más trabajo me han costado. Varía. Hay veces en que, por ejemplo, el poema El desayuno, que todo el mundo conoce, el desayuno está escrito de una vez y de una tirada, en 2 minutos, 5 minutos, todo lo más. Y sin embargo hay otros poemas, ese mismo de la movida, para que saliera todo lo que yo quería que saliera allí, tenía que tener una especie de background anterior, y lo construí pues a base de esfuerzo y de horas, ¿no? Y los haikus, por ejemplo, que son como esos pequeñitas... Los haikus también brotan de una manera muy inmediata y espontánea, sin duda. Sí. Pero también, o sea, a pesar de lo breves y concisos que son, entiendo también que requiere... A veces son muy complicados. Claro, porque... Pero, por ejemplo, los haikus que más me gustan son los más espontáneos. Ese que dice viajar a Marte o al cuarto de la plancha, pero contigo. Un poema de amor que nunca se hubiera permitido un japonés, porque los japoneses en los haikus solo pueden hablar del paso del tiempo, de las estaciones, y de la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Pero ellos reservan el amor para la tanka o waka, que es una composición de 5 versos en lugar de 3. Solo tienen esas 2 estrofas. La literatura clásica japonesa, es curioso. No sabía. En cambio, los chinos tienen muchísima variedad. El poema, o sea, el haiku que acabas de mencionar, el cuarto de la plancha, lo he compartido alguna vez en redes sociales y en un blog que tuve, y es, yo creo, de las cosas que más éxito siempre han tenido y que siempre la gente... Es curioso porque incluso yo entro en el Vips un día cuando todavía en el Vips había cosas que comprar y no solo de comer, y entonces hace como 5 o 6 años, y me encuentro con una especie de láminas de textos. Por ejemplo, pues no, me parece que había auto de Benedetti, etcétera, y con mi haiku del cuarto de la plancha sin que me hubieran consultado nada. Es que no respetan nada. Entonces lo que hice fue llamar a la casa que lo había construido y me entregaron como 5 o 6 ejemplares, pero no hubo manera de rescatar ahí un euro. Es que, aparte, claro, como es una cosa tan breve, la gente dice, bueno, pues sí, lo cuelo, sí. Y no pasa nada, pero no deja de ser de un autor, ¿no? Totalmente. Claro. Por eso, pues yo a mí siempre es lo que más gente me ha repetido lo mucho que le gustas y lo mucho que te ha conocido a través de ese haiku. Sí. Ese y el de Balmoral, que me encanta, el de Se nos salía el amor por el borde de nuestras copas. Sí. Es que Balmoral fue un sitio muy importante en mi vida. Hace poco, de hecho, por el tema de la cuarentena y esto de los bares cerrados, que era un poco triste, y pensar en esos lugares que hemos sido felices, ¿no? Como bares o restaurantes y demás, recordaba la canción que me gusta mucho, de Loquillo, de Balmoral 2, que creo que tú la escribiste, ¿no? La escribí yo, sí. Esa es preciosa, esa canción, y me parece que es como un himno para
para la reapertura de estos sitios que ahora podamos volver. Es que además con Loquillo tenemos una anécdota muy bonita, que él, Susana, su mujer, Alicia, mi mujer y yo, los 4, cerramos Balmoral cuando ya estaba cerrado, o sea, ya estaba vendido. Entonces 15 o 20 días después, Manolo, el barman joven de Balmoral, nos convocó y estuvimos hasta las 4 de la mañana en Balmoral, solos los 4 con Manolo sirviendo copas. Fue una anécdota formidable en mi vida y no la olvidaré nunca. Aparte de que hubo otras anécdotas importantes, como por ejemplo que en una de mis bodas lo celebré en Balmoral cerrándolo. O sea, que quiero decir que para mí es importantísimo ese lugar. Manolo, lo de siempre, que es lo que dices lo que dice en la letra de la canción. Manolo, lo de siempre. Que luego seguimos siendo amigos de Manolo, tanto el loco como yo. Sí, a mí de hecho Gistao, que lo cuento en el prólogo que le escribí de su último libro, cuenta que me contaba, que me hacía mucha gracia, que él había aprendido a hacerse la corbata en Balmoral porque no tenía ni idea de hacerse la corbata y que le pega todo. Le pega todo, ¿verdad? Y que uno de los camareros de ahí, habituales, le puso la corbata y le enseñó a hacerse el nudo, porque él no... Sí, Agustín, no probablemente. Probablemente. Agustín, que se murió además, pobre. Es que Balmoral era de un fierro y luego lo vendió a sus empleados. Entonces los empleados son los que venden a Zara el local de Balmoral, que ahora es una ampliación de la Zara, que antes era Muñagorri, una papelería. Serrano con Hermosilla. Y con Loquillo además tienes una amistad bastante bonita y original. De hecho tiene un disco Loquillo que te canta canciones tuyas, que te canta a ti, se llama así, de hecho. Canta Luis Alberto de Cuenca, sí. Son como 14 temas, lo que pasa es que uno de ellos se une en una misma canción, tres poemas. Y tiene musicados por Gabriel Sopeña como otra 30 de poemas, así se anima a sacar un segundo. Pues sería una maravilla. De hecho, ¿cuál dirías que es tu favorita o la que tienes más cariño o la que... La canción, dices, sí, de él. Me gusta mucho El Encuentro, me gusta mucho. Bueno, El Encuentro te diría que es mi favorita, que es la de... Era tan esperpéntico y absurdo que se parecía a la vida, ¿te acuerdas? Sí, eso es el final de la canción y del poema. Era tan esperpéntico. No soy capaz de evitarlo. No, pero que es el final, era tan esperpéntico y absurdo que se parecía a la vida. Me parece un final precioso. A mí me gusta, esa me encanta, que está el poema creo que está dedicado a Juan Manuel de Prada, porque es en Salamanca el último noviembre. Te encontré no sé cuántos y fui a visitar a un amigo. Es que Prada, antes de trasladarse a Madrid, vivió en Salamanca, pero era de Zamora. Entonces efectivamente eso es verdad, que fui lo que es mentira es lo de la chica, porque es curioso, en mi poesía hay una especie como de norma: lo que parece más autobiográfico no lo es en absoluto, y lo que no parece autobiográfico lo es. Además es una pregunta que mucha gente hace y que me parece un poco que no me acaba de convencer cuando la gente te dice... ¿Pero esto pasó o no pasó? Es que lo que le interesa a la gente es lo que es completamente irrelevante. O sea, el poeta, como decía Pessoa, es un fingidor que finge que es dolor el dolor que de verdad siente. Ya no se puede decir más de la creación literaria, ¿no? Estamos fingiendo personajes que somos nosotros mismos, pero que no tenemos nada que ver con nosotros mismos a partir de ese personaje. O sea que es la magia de la literatura, es la mentira adobada de estilo, de belleza, ¿cómo te diría yo?, de un lenguaje connotativo en lugar del denotativo que estamos empleando tú y yo ahora en esta entrevista, ¿no? Cada palabra en literatura es como si estuviera en negrita, en bastardilla, ¿no? Como si no fuera una redonda normal, ¿no? Sí, sí. Y de esas canciones de Loquillo también me encanta la de Cuando vivíamos en la Castellana. Creo que hace mucha justicia a un poema tan bonito y es complicado. Es muy complicado y eso fue la cara B del single. Hay dos canciones que tuvieron un éxito grande. Vendimos 25.000 o 30.000 copias, que es una barbaridad hoy en el año, vamos, en la época de la piratería. Sí. Es una locura vender eso en un libro de poemas, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que el single eran, por un lado, Political Incorrectness. Sí, y por otro lado, Cuando vivías en la Castellana. Pues vamos, que no hay single, pero siempre funciona como single en las radios. Sí, claro. El de Political Incorrectness me hace mucha gracia. Además tienes humor que a veces tú muestras como ciertos destellos de ironía y de... Me hace muchísima gracia. Se lo escribí cuando estaba en política y
y no lo pude publicar naturalmente mientras estuve en política. Claro. Luego, nada más acabar la política, inmediatamente lo publiqué. Hay un cóctel que me gusta mucho que se llama Secretario de Estado, que tiene ginebra, vermú y seltz. Y siempre que lo tomo me acuerdo de ti. Digo, porque un secretario de Estado que me cayó bien y que fuera... Y para un secretario de Estado que te cae bien, ¿no? Efectivamente, un secretario de Estado con el que... A mí me pasa exactamente lo mismo que a ti, que lo que pasa es que yo en el caso siempre de la política fue como que la puerta se entreabrió, yo no elegí, fue la puerta la que se entreabrió y me dijo pasa, no fue una casualidad, no me interesa nada la política. No, y ahora cada vez menos yo. De hecho, mi columna en Vanity Fair se llama No hablo de política, porque Fantástico. me parece como agotador. Yo es que agotador, cuando me hacen una entrevista, lo que pongo como premisa es que no me hablen de política, por favor. Tengo mis ideas, por supuesto, pero me parece completamente improcedente y hasta de poco lustre de educación el hablar de política, ¿no? Sí, absolutamente. Te quería hacer una cosa que tenemos aquí tradición en el podcast y que es como además, ¿cómo decirlo? Que es de Vanity Fair, lo que hacemos que es el cuestionario Proust. A ti ya sé que Proust no te emociona. No me gusta nada Proust, pero en cambio el cuestionario Proust lo he contestado muchas veces. Sí, pues tengo una adaptación pero un poco... casi siempre pues, el cuestionario Proust se contesta de una manera diferente porque son diferentes etapas de tu vida. Es la gracia. Por eso quiero una última... Quiero la última actualización. De hecho, hace poco leí el cuestionario Proust que le hacían a Loquillo. Me parecía genial. Le preguntaban, ¿cómo te gustaría morir? Y decía, ¿yo? ¿Morir? Está muy bien, le pega mucho. Un auténtico rockstar. Bueno, de hecho tenía una frase Proust que me gustaba mucho, aunque tú no tengas simpatía, decía... No, me parece un gran escritor, sí. Lo que pasa es que yo nunca he entrado en su mundo, me parece un pesado de ya, nariz, de hecho, en un poema tuyo lo dices el pesado de Proust y cada vez que me tomo una magdalena me acuerdo de él, ¿no? Eso es, efectivamente. Pero decía, demos gracias a las personas que nos hacen felices porque ellos son los encantadores jardineros que hacen florecer nuestra alma. Me encanta, la frase es impecable. La pena es que lo diga él porque realmente ha hecho felices a mucha gente porque le gusta mucho a Proust, a mucha gente, pero es que es el tipo de narrativa que detesto. Sí. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? Una mujer, unos hijos, una biblioteca. Pero no una cualquiera, una como la tuya, que es... Bueno, una biblioteca. ¿Cuál es tu mayor miedo? El desaparecer por completo, ¿no? El vértigo de la muerte siempre me ha dado mucho respeto. ¿Y crees que también puedes escribir un poco por eso, para no desaparecer? Porque que eso queda... Hombre, yo tengo una formación clásica y los clásicos siempre hablaban de la tercera vida, ¿no? De la tercera vida que era la de la fama, ¿no? Y la fama no creo en ella, pero sí creo en que hay siempre alguien que en un momento dado volverá dentro de un siglo a mis poemas y de algún modo yo estaré viviendo en ese momento, en esa experiencia de ese alguien que vuelve sobre mis poemas. O a lo mejor alguien ve una lámina tuya con un haiku de... Eso ya me cabrea más porque no me pagaron ni me llamaron para ello, ¿no? Un rasgo que te desagrade de ti mismo. Es difícil que me desagrade algún lado de mí mismo porque tengo un cierto nivel narcisista, pero en cualquier caso puede ser la excesiva velocidad en lo que hago. Siempre estoy muy entregado a la causa de hacer todo muy deprisa, lo cual no quiere decir que esté peor que hacerlo despacio, pero a veces pide más serenidad, más reflexión de lo que yo le otorgo a mi vida. ¿Y te consideras, por ejemplo, alguien que escribe rápido? O sea, Sí. ¿te consideras...? Sí, escribo rápido, sí. O sea, tú que eres también articulista y columnista, sabe perfectamente que se puede tardar 1 hora en un artículo o 10 minutos, depende de lo que... Sí. De cómo estés de inspirado en ese momento, ¿no? A mí lo que pasa es que a veces tengo como un poco eso de parálisis por análisis, ¿no? Como que a veces me cuesta un poco entregarlo. El momento de entregar siempre bueno, porque es lo que yo consideraba como un defecto mío, que quizá a lo mejor soy excesivamente raudo, pero siempre le doy una lectura, desde luego, siempre leo todos mis artículos, reseñas y columnas antes de entregarlos. Sí, sí. Una persona viva a la que admires mucho.
Que aún vivas. Pues hombre, un maestro mío en el campo de la literatura y de la poesía, que está felizmente vivo, es Pere Gimferré. Lo admiro y le tengo afecto. Soy su albacea testamentario en Madrid y citaría a Pere Gimferré. Una extravagancia tuya. Pues yo creo que haber vivido como viví de una manera tan intensa la movida, siendo un helenista, como digo en el poema, podrido de saberes pretéritos, ¿no? ¿Cuál es tu estado de ánimo actual? Que además es un momento particular, ¿no? Después de la cuarentena. Pues la cuarentena en los primeros 7 días lo pasé fatal, no fui capaz de dar pie con bola. Y ahora, en cambio, es de optimismo personal porque estoy siendo muy acosado por las musas y eso es un mobbing que me agrada. Y estoy escribiendo mucho. De modo que es un momento bueno. Yo creo que el confinamiento tiene cosas malas, por supuesto, para el país, para los individuos que pueblan ese país, pero tiene también cosas buenas, que es que tienes más tiempo para reflexionar y para ir haciendo tu obra. Eso es curioso porque hay gente con la que he estado hablando también, pues, escritores o gente creativa, y había como dos corrientes. Gente que estaba, lo que dices tú, aprovechando el confinamiento y que lo aprovechaba para hacer más introspección, y luego otra gente que decía que paradójicamente había leído menos y había escrito menos porque estaban un poco bloqueados. A mí me duró el bloqueo, sí. Me duró una semana nada más. Enseguida empecé, porque realmente he escrito mucho más que habitualmente, porque no he tenido los compromisos habituales de ir a tal sitio, estar viajando todo el rato por ahí. Y eso me ha ayudado a centrarme y lo he pasado muy bien. De hecho, ahora me da miedo la incorporación plena a la vida social. Sí, es sincero, que genera un poco el síndrome de la cabaña que dicen, ¿no? Que te genera un poco de... Es un poco Estocolmo, pero sin que te secuestren. Te secuestra el Estado o el gobierno, ¿no? Y tú, por ejemplo, antes has mencionado el tema de las musas. ¿Tú crees en algo, en que la escritura tiene todavía algo, por así decirlo, mágico o del momento? Totalmente. Soy absolutamente creyente en las musas y en la inspiración. Y si no hay inspiración y si no están las musas de tu parte, mejor es que esa tarde la dediques a otra cosa y no a escribir. No creo que la inspiración le pille a uno trabajando, no. Le pille a uno en cualquier situación, de cualquier momento de tu vida. Y lo que tienes que hacer es sentarte a escribir lo que te dictan. Yo creo que escribimos siempre al dictado. Y tú, cuando estás a lo mejor con un mal día o que ves que no fluye, que hay algo ahí, que estás un poco ofuscado y no consigues plasmar lo que intentas, ¿qué sueles hacer? Tú das muchos paseos, ¿no? Que justo... Bueno, voy de paseos, pero por cuestiones terapéuticas, por edad, ¿no? A mi edad hay que pasear todos los días, y tengo una maravillosa cuidadora, que es mi mujer, que es maravillosa. En eso es fantástica, como entrenadora, diríamos, aparte de otras muchas cosas. Pero lo que ocurre es que es muy raro que a mí me pase eso, porque solo escribo cuando ya sé que voy a poder decir lo que quiero decir. Uh-huh. Entonces, si no, pues no escribo. Estoy leyendo, estoy viendo la tele, estoy oyendo música, estoy haciendo cualquier cosa, ¿no? Estoy en el cine. Si estoy escribiendo, ya sé que voy a llegar a buen puerto. No se me plantea el problema de decir, esto no es lo que yo quería decir. Por eso es por lo que creo en la magia de la inspiración de las musas, ¿no? Por eso creo que la creación es algo mágico y no es algo de un ejercicio de voluntad, ¿no? ¿Cuál consideras que es una virtud sobrevalorada? Una virtud sobrevalorada, la solidaridad, por ejemplo. Yo creo en el individuo sobre todas las cosas, y creo que palabras como igualdad, solidaridad, están muy gastadas. Transigencia, yo qué sé. Sí. Intolerancia, por ejemplo. Sí. O tolerancia, todo eso está como muy gastado, ¿no? Sí, a veces son el palabras... lenguaje del buenismo. Detesto el lenguaje del buenismo. De hecho, tu poema va un poco sobre eso, ¿no? De political incorrectness. Va por eso no lo pude publicar en su momento, ¿no? ¿No crees que a veces también se confunde? Que yo noto como que a veces la gente que se considera o que se bautiza como políticamente incorrecto últimamente,
es gente directamente maleducada. A mí es lo que pasa a veces, que yo creo que los adalides de la incorrección política, como habéis sido muchos, que gente con rigor y criterio, a mí últimamente lo que me encuentro es gente que se dedica a decir cosas Sí, por molestar. patel y bourgeois un Sí, poco, ¿no? efectivamente. Sí, yo creo que, vamos a ver, que las mejores personas que he conocido son las que no han manejado el lenguaje de la bondad y son las mejores personas. Y sin embargo, he conocido muchas personas malísimas que lo que hacen es manejar siempre ese lenguaje tópico de las extravagancias solidarias, ¿no? Ahora, en el caso de la política del incorrectness también ha habido excesos y se está viéndolos, por supuesto. Pero yo pertenezco a una generación que los excesos se daban por el otro lado, ¿no? Sí. De hecho, bueno, hay una expresión en inglés que se ha puesto de moda últimamente que se llama virtue signaling, ¿no? Como demostrar la virtud y señalarla en redes sociales, en lo que sea, como lo que dices tú, usar esas palabras. Y por lo general esos que señalan o que subrayan la virtud no suelen ser virtuosos. Es un poco... Shakespeare nos enseñó que las personas que iban de virtuosos, por ejemplo, en Medida por Medida, aquel duque que prohíbe el sexo en sus dominios y que prohíbe las relaciones extramatrimoniales, etcétera, sin embargo era el tipo más canallesco y más abordador de señoras que había en el reino. Quiero decir con esto que por lo general hay mucha hipocresía en el buenismo. Hay una frase de Marco Aurelio que me gusta mucho que decía: no hables tanto de ser un buen hombre, sé uno, ¿no? Marco Aurelio, que además escribía esas frases en el campamento que tenía en la guerra que continuamente tuvo que llevar a cabo contra los, sobre todo germanos, y además murió precisamente en Vindobona, en la actual Viena. Es un personaje que me fascina hasta el punto de que una de mis últimas conferencias ha sido precisamente sobre él. Sí. Un filósofo en el poder, lo titulé. ¿Una conferencia? Conferencia que di en la Academia de la Historia, de la que soy pues numerario. ¿Está en algún lado? La compartiré con... Pero fíjate que yo creo que no la publiqué. Tengo que publicarla, caramba. A lo mejor la han puesto en formato podcast. Probablemente esté en la academia, en la web de la academia. Lo que pasa es que yo soy muy malo en cuestiones informáticas, pero probablemente esté en la web de la academia. Y yo creo que me quedó muy bien y es muy simpática, y además salpico la conferencia con distintas sentencias de los pensamientos de los Eichheauton, lo que escribió para sí mismo, ¿no? Porque lo escribió en griego además. Y la verdad es que es un personaje que me vuelve loco, Marco Aurelio. Me alegro que lo menciones. Una persona viva que te inspire desprecio. No sé si a lo mejor... Pues, por ejemplo, ¿qué te diré yo? Cualquier líder de dictaduras como, por ejemplo, la cubana o la norcoreana o la china, etcétera, pues no, la verdad es que no soy muy partidario de ese tipo de dictaduras. Una cualidad que te guste en un hombre. Pues el que siga el código del honor en todas sus acciones, y el código del honor también es el código Bushido de los samuráis, también lo hablábamos muchas veces con Loquillo, que es muy partidario. El sentido del honor. Una cosa tan trasnochada como eso. No, pero es verdad que el concepto de honor se ha difuminado últimamente un poco, y de hecho hay un artículo muy bueno de un amigo mío, se llama Pablo Rodríguez Suárez, que estuvo aquí sobre el honor en la revista Jot Down, que lo voy a compartir también. Me encanta Jot Down, sí. Porque, a mí me han hecho una entrevista estupenda. Sí, Carlos Mayoral te la hizo, efectivamente. Carlos Mayoral. Y la compartiré también, el artículo del honor, porque parece que hay que reivindicarlo. ¿Y qué te gusta? Te pregunta por un hombre, y en una mujer también. Lo mismo. Lo mismo. Yo en eso soy totalmente, digamos, partidario de que la mujer y el hombre son seres humanos ambos, con sus características peculiares, pero que moralmente tienen las mismas aspiraciones y tienen las mismas metas. ¿Qué palabras, frase o muletilla utilizas con demasiada frecuencia? ¿Te gustaría a lo mejor...? Corregir. Pues no lo sé, tendría que preguntar a la gente que me aguanta, ¿no? ¿Cuál es mi muletilla favorita? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo de un gran hombre de la empresa española, Germán Sánchez Ruy Pérez, siempre decía: entiendes, comprendes, continuamente.
Entonces uno no sabía si comprendía o entendía ya, porque lo único que se le quedaba era esa muletilla. Era un gran tipo, Germán. Pero yo, en cambio, no lo sé. No sé qué muletilla tengo. Seguro que hay alguna. Tú, por ejemplo, el programa de Cowboys o lo reescuchas. Fíjate, digo mucho fíjate, por ejemplo. Fíjate. Ahora que lo pienso en la radio, de vez en cuando escucho algún podcast porque me interesa volver sobre algún tema, veo que digo mucho fíjate. Claro, es que eso es a mí lo que me ocurre con el podcast, que cuando lo vuelvo a escuchar, pues vuelves a... Te das cuenta de tus tics. Los tics, y cuando estás un poco nervioso, pues acudes a ellos. Y yo te quería preguntar por eso, si tú reescuchas cuando hablas y si relees mucho lo que has escrito. Lo releo, pero pasado el tiempo, y me divierte releerlo porque me encuentro con un Luis Alberto que ya no es el mismo, sino que cambiamos con el tiempo, ¿no? Pero tiene que pasar 15, 20 años para eso. En mi edad puedo hacerlo, tú todavía no puedes hacerlo con esa perspectiva, pero yo sí puedo hacerlo. Y en cuanto a los podcasts, los escucho siempre que hay algo que me interesa. Por ejemplo, cuando Alicia es la que lee el poema de final de Cowboys, que lo ha hecho 2 o 3 veces, me gusta escucharla de nuevo porque me encanta su voz. ¿Cuándo y dónde fuiste muy feliz? A lo mejor un viaje, un verano, un recuerdo de la infancia. Fui muy feliz cada vez que aparecía una colección nueva de tebeos y que se anunciaba a bombo y platillo en los kioscos del barrio, que además yo vivía en Jorge Juan 31. Y era feliz porque con el número 100 de no sé cuántos del Capitán Trueno ya aparecía el número 1 del Jabato, y después en un determinado número del Capitán Trueno aparecía también el Capitán Trueno Extra, que era una colección nueva. Y recuerdo siempre que con mi madre, antes de acostarme, cuando me daba el beso de despedida de esa noche, siempre me decía, ¿tienes alguna ilusión hoy? Y entonces yo le decía siempre las ilusiones que había ido forjando a lo largo del día, y casi siempre se relacionaban con los tebeos que voy a hacer. Hay un poema tuyo que me gusta mucho, que hablas de recuerdos precisamente, y mencionas una tienda de cómics de los hermanos... En la calle Hermanos Miralles, que hoy se llama General Porlier, y antes también se llamaba General Porlier, antes de llamarse Hermanos Miralles. Y entonces eran unos falangistas a los que mataron en la guerra, me parece, o algo así. Y entonces en esa calle Hermanos Miralles, que hoy se llama General Díaz Porlier, sí, está muy cerquita de aquí, había una tienda semiesquina Ayala, que regentaba un ferrolano que se llamaba César Covelo, que era del 92 porque había estudiado el bachillerato con Franco, ni más ni menos. Entonces este César Covelo tenía una especie de colección increíble, inagotable de cómics que podías completar todas las colecciones del mundo. Hay un poema que se llama Radiografía de la ausencia, en donde evoco también esas pilas enormes de tebeos que estaban en la tienda de don César. Nunca lo olvidaré. También fui muy feliz en la tienda de don César cuando encontraba ese cuaderno que me faltaba. Por ejemplo, me faltaba uno del Guerrero Antifaz que se llamaba En territorio tunecino. Pues lo encontré ahí. De hecho, creo que tu foto de WhatsApp es el Guerrero Antifaz, ¿no? Sí, me fascina el Guerrero Antifaz. Y no es de mi época porque nació en el 43 y yo soy del 50 a finales. De modo que mi tebeo, diríamos, por generación más bien era el Capitán Trueno. Sin embargo, me interesa muchísimo más el Guerrero Antifaz que el Capitán Trueno, porque es mucho más folletinesco, más antiguo, más antiguo régimen, diríamos. Y como dices tú en un poema, defiéndenos, Tintín, que nos atacan, ¿no? Pero Tintín para mí fue una conquista tardía. Fue precisamente Juan Manuel Bonet, el que cuando estuve yo de secretario de Estado, estaba de director de Reina Sofía, el que cuando tendríamos 20 y tantos años los dos, me dijo, pero ¿cómo no te gusta Tintín? Y es verdad que yo me parecía demasiado tildado, demasiado como burguesito. Sí. Tintín, y que eran unos álbumes muy caros. Sin embargo, los tebeos que yo leía eran tebeos más baratos, ¿no? Pero luego me fascina Tintín hasta límites insospechados. Pero Tintín yo creo que más tiene un nivel de exigencia para el niño. Yo también, cuando me regalaron de pequeño todo Asterix y Obelix y Tintín, Asterix y Obelix sin hacerlo de menos porque parece de un nivel altísimo en cuanto a... Pero como Tintín no hay nada, estoy de acuerdo. Ya, pero Tintín es más, te exige más nivel y es menos quizá un poquito menos para niños. Es para todo el mundo Tintín, también para niños, pero también para todo el mundo. Mi nieta, por ejemplo, la mayor, que tiene ya 10 años, ha leído ya todo Tintín y le ha fascinado. Lo que ocurre es que Tintín, estamos hablando de un artista que es su creador, Hergé, que es probablemente de los 10 más importantes creadores del siglo XX.
hasta ahí llego. Y probablemente en el mundo de los cómics, pues él y Milton Caniff quizá podría ser otro, o Hal Foster, pero muy pocos tienen el nivel de Hergé, ¿no? Ahora ha habido polémica, ¿no? Con todo el tema de que Tintín en el Congo es que hay que revisarlo. Estupideces más absolutas, Dios mío, mi vida. Me has puesto los ojos en blanco. No, una cosa terrorífica, sí, hay incluso una denuncia. Todo eso me horroriza, lo mismo que lo del viento se llevó que el otro día. Sí, lo de HBO. Hablamos en Cowboy, no sé si lo oíste. Sí, que justo esta semana la han quitado el catálogo de HBO y ha habido mucho revuelo, con razón. Lo que hacer es eliminar HBO del mapa mientras no retroceda. ¿Qué talento te gustaría tener? Más allá de lo que ya tienes de escribir, o un talento... Me gustaría saber pintar, por ejemplo, dibujar, pintar. O me gustaría, por ejemplo, ser deportista de élite. Las dos cosas que más me gustan, por ejemplo, de conocer gente... Lo que más mítico me parece no son los políticos, ni los reyes, príncipes, etcétera, ni las grandes actrices o grandes actores. Son dibujantes de cómics y deportistas de élite. Entonces siempre me he sentido muy emocionado. Por ejemplo, con Butragueño tengo muy buena amistad y eso pues lo he cultivado precisamente porque era butragueño, aparte que es una persona encantadora. Y de mucho nivel, además. De muchísimo nivel intelectual y un gran lector. No sé si lo has traído aquí. No lo he traído, pero me han dicho muchas veces Butragueño. Tráetelo. Y Pardeza, que también Pardeza es... Miguel es fantástico, muy íntimo amigo mío también. Que es grandísimo lector y también... Y luego escritor y doctor con una tesis sobre González Ruano y novelista. Me ha mandado una última novela, me la ha mandado, sí. Que está ambientada en México y algo así, me han dicho. Sí, eso es estupenda. No la he leído todavía, pero la he ojeado y me ha parecido muy bien. Yo le he leído alguna entrevista y le he escuchado en la radio hablando y tiene mucho nivel. En cualquier caso, estos dos son gente súper culta y muy creativa y muy inquieta de siempre, ¿no? Yo, como Emilio, hemos estado muchas veces en estudios de pintores porque él colecciona pintura y yo le he presentado gente, etcétera, y lo hemos pasado muy bien siempre. Y luego además ha dado la casualidad de que ha conocido a mi mujer cuando estaba de asesor en el Consejo Superior de Deportes. Estaba mi mujer en las Cortes y entonces lo ha tratado mucho y nos llevamos todos muy bien. ¿Y qué deportistas de élite ahora te parecen interesantes? Empezando con Rafa Nadal, por ejemplo. Rafa Nadal me parece un prodigio. Tendría que ser el presidente del gobierno. Es un tipo maravilloso y con una escala de valores muy acertada, muy atinada. Y luego el tenis que es el juego que me gusta más ver por la tele. El tenis. Y después el atletismo y después el fútbol y el baloncesto. ¿Cuál es tu bien más preciado? Aquí te tengo que preguntar, yo creo, por alguna edición especial o algún libro que tengas. Un bien que no sea personal, porque mi bien más preciado es mi familia, por supuesto. Sí. Algo material, aquí son materialistas. Más preciado por mí, aunque no sea el de más valor, sí. Pues puede ser, por ejemplo, la primera edición, el famoso Yellow Book, que llamaron a la primera edición del Drácula de Bram Stoker, 1897, Winchester, Archibald and Company. Ese es un libro que tengo un buen ejemplar, además, que perteneció al autor, que no recuerdo ahora mismo su apellido, un autor norteamericano que escribió la novela en la que está basada la película sobre Sherlock Holmes que hizo Billy Wilder. Entonces es muy curioso porque tiene ese carácter, digamos, muy único, ese ejemplar, puesto que presentó al mismo de la vida privada de Sherlock Holmes. Private Life of Sherlock Holmes. ¿Cuál consideras que ha sido tu gran logro? Ahí sí voy a contestar clarísimamente. Mis dos hijos, Álvaro e Inés, de los que estoy enamorado y salen mucho en mis poemas, etc. ¿Quiénes, los has mencionado de pasada, pero quiénes son tus escritores favoritos? Es difícil a ti en este caso. No, pero no es difícil para mí. El primero, por esencia y por encima de todos, es William Shakespeare. Para mí es el más grande escritor de todos los tiempos. Y mira que soy de clásicas, podría decir Homero, podría decir Sófocles o Virgilio. No, digo William Shakespeare. Para mí superior a Cervantes, superior a Goethe, a todos los demás grandes, ¿no? A Petrarca, etcétera. Y luego gente que me haya influido, pues la Antología Palatina Griega, que son una colección de poemas helenísticos que marcó mi estilo para siempre, los elegíacos latinos, o sea, Propercio, Tibulo, Catulo sobre todo, los provenzales medievales, Guillermo de Aquitania, Geoffrey Ruidel,
Bertrand de Born, por supuesto Petrarca y Dante, el Dolce Stil Novo, después Garcilaso, el Capitán Aldana, que me fascina, entre los barrocos Lope, con mucha diferencia sobre Quevedo y Góngora, me interesa muchísimo más Lope, y después entre los modernos me interesa mucho Juan Eduardo Cirlot, el poeta catalán en lengua castellana, Pere Gimferrer, que mencioné antes, Jaime Gil de Viedma, que fue también un maestro mío importante, que se parece en mi poesía. Ezra Pound, por ejemplo, el poeta norteamericano, me fascina también. De hecho, tú has mencionado, te vi en una conferencia, en una charla que tuviste, que mencionabas una historia bonita sobre Shakespeare que tú le pediste a tu padre cuando te graduaste, una edición especial de... Fue cuando la reválida de cuarto, yo tenía entonces 12 años. Y lo que más ilusión me podía hacer en mi vida, porque había leído en la colección Araluce, que era una colección de clásicos adaptados para la juventud y la infancia, que la tengo completa, son 93 tomos. Había leído historias de Shakespeare y más historias de Shakespeare. Me habían encandilado los argumentos y quería leer las auténticas obras de Shakespeare. Y entonces me lo regalaron, no sin algún tipo de problema, porque le parecía que era un poco fuerte Shakespeare para un niño de 12 años, pero en fin. Y me regalaron la edición de Aguilar, la traducción de don Luis Astrana Marín. Y es que no dormía prácticamente, o sea, me despertaba los domingos, ponía el despertador a las 5 de la mañana para seguir leyendo a Shakespeare, ¿no? Entonces ha sido para mí un descubrimiento. Es que además agota cualquier psicología humana, cualquier tipología de cualquier tipo de género, masculino, femenino, neutro. En Shakespeare está todo, ¿no? Y por ejemplo, para alguien que no haya leído nada de Shakespeare, que evidentemente está familiarizado, pero no se ha puesto a leer nada de él, ¿cuál dirías? A mí mi favorita es Macbeth, que además la he traducido en un libro que además ha sido galardonado como el mejor libro editado del año 2000, no sé cuántos. Y la verdad es que el Macbeth me fascina, es el drama del poder, ¿no? Pero también me fascina Hamlet, el Rey Lear, que es una obra de teatro del absurdo con 4 siglos de antelación, Romeo y Julieta, oh, no jures por la luna, por la inconstante luna que cada mes cambia al girar de su órbita, no sea que tu amor vaya a ser tan variable como ella. Son cosas tan hermosas que son difícilmente igualables, ¿no? Shakespeare es todo, la literatura, y lo supone todo para mí. Tengo un poema que se llama Shakespeare y Rita, en el que evoco a una novia mía, mi primera novia, que se murió además en un accidente de automóvil cuando todavía no tenía 20 años. Y digo que las dos cosas más importantes de mi vida son Shakespeare y Rita. Pero Rita no tanto solo ella, porque con ser mi primera novia fue muy importante en mi vida, sino el eterno femenino. El eterno femenino y Shakespeare son mis dos constantes. Bonito. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu gran pesar? Y no sé si a lo mejor yo estaba pensando cuando lo preparaba, digo, a lo mejor me va a decir lo de Rita, que lo acabas de mencionar hace 30 segundos. No sé si... Pero el gran pesar, lo que pasa es que la muerte hay que acostumbrarse a convivir con ella. Entonces eso ahora tampoco lo diría que es el mayor pesar de mi vida, porque quién sabe si a lo mejor no se muere Rita y a los 21 nos peleamos, quiero decir, o sea que nunca se sabe, ¿no? Pero en cualquier caso el gran pesar, pues mi gran arrepentimiento es pensar que las personas que he tenido a mi alrededor, a las que he querido muchísimo, no he dado la talla con ellos o con ellas y no he sido capaz de ayudarlos en un determinado momento o en un momento quizá por falta de empatía o por cualquier otro tipo de razón imputable a mí, ¿no? Eso me pone muy nervioso, no poder ser... Yo creo en la utilidad de las personas con respecto a otras personas. Mi poesía, por ejemplo, me interesa en la medida en que sea útil a los demás. Yo creo que es poesía útil, por cierto. Me dice mucho la gente que lo lee a sus novias, que incluso ha ligado con algún poema mío. Todo eso me parece interesantísimo. Entonces me da un poco de angustia y me produce pesar el no ser útil, ¿no? Y de hecho he sido un inútil para mucha gente a lo largo de mi vida y me arrepiento de ello. ¿Y has intentado arreglarlo o el pesar es a veces grande y no has podido retomar esas...? Las cosas tienen muy difícil arreglo una vez que se producen, ¿no? Es complicado. Hay cosas que sí que efectivamente he avanzado en el terreno de la entrega a las personas a las que quiero, ¿no? Pero hay cosas que no se pueden solucionar ya, claro. ¿Qué es lo que menos
te gusta en el mundo? El fanatismo, diríamos, de la gente que quiere transformar la sociedad y lo único que quiere realmente es mandar digamos, y practicar una dictadura con respecto a los demás, ¿no? Pero disfrazado de bonomía universal, ¿no? Eso me pone muy nervioso. El buenismo que decíamos antes también. Un restaurante y un bar para ti favoritos, inolvidables y en los que siempre... El bar ya puedes imaginarte cuál es, el bar Morán. Y el restaurante, hay muchos restaurantes también muy míticos en mi vida, pero últimamente uno de los que más me frecuento y que me caen fenomenal, que además son cowboys todos, los dueños, toda la familia, y es una empresa familiar, es High Alike, que conocerás. Sí. En la calle, en la Castellana. Perfectamente. En la semiesquina, ¿cómo se llama esta calle? A Paseo de La Habana. ¿Y una librería? Visor, voy todos los sábados a ver novedades y es mi editor de poesía, pero al margen de como librería, siempre ha sido mi librería de cabecera, Visor. ¿Cómo te gustaría morir? Es una pregunta aquí un poco... Eso me acuerdo que siempre estaba en los cuestionarios Proust. Sí. Yo decía que de pequeño, aplastado por los volúmenes de mi biblioteca, de una gigantesca biblioteca, cuando tenía a lo mejor solo 1.000 o 2.000 libros, decía que quería... Pero debe ser desagradable lo de que se te caigan los libros encima. Pues mira, rodeado de las personas a las que quiero y confortado también por el Altísimo, ¿no? Tengo un poema que se llama Balada de la buena muerte, en la que pido una luego lees el poema y si quieres lo incorporas a la entrevista, porque realmente me he planteado no solo a través del cuestionario Proust, sino en general, el cómo me gustaría morir, y es como cuento en la Balada de la buena muerte. Pues lo voy a Está dejar. en Cuaderno de vacaciones. Aquí lo tengo, Cuaderno de vacaciones. Ahí lo tienes. Que me encanta más el concepto del libro y lo que explicas en el prólogo, que es ese cuaderno como que te remonta a la infancia, de lecturas y de sin preocupaciones y sin ausente. Los cuadernos de vacaciones eran una cosa que nos machacaban también a los alumnos de entonces con el verano. Aunque hubiéramos sacado todo matrículas, daba lo mismo, teníamos que rellenar unos cuadernos de vacaciones y por eso me quedé yo con los cuadernos de vacaciones. Sí, ahora de hecho hay otra editorial que se llama Blackie Books. Blackie Books le encanta a mi hija, que debe tener más o menos tu edad, y que está fascinada con los libros de Blackie Books. Sí, además reeditan me encanta porque te reeditan a Jardiel Poncela o te sacan lo último de David Sedaris, que para mí es de lo mejor que hay de humor ahora mismo. Pues no lo conozco. Pues te voy a regalar un libro también suyo, porque me parece un... ¿Quién lo saca? Blackie Books. Sí, lo saca Blackie Books. A lo mejor lo tiene Inés, pero no Acaba de sacar un libro que se llama Calipso, que me parece genial y es un humor, además yo creo que a ti te va a gustar porque... No, yo soy un gran fanático del humor. De hecho, mi bisabuelo, Carlos Luis de Cuenca, era un poeta festivo que escribía en los mejores periódicos españoles y que todo el mundo iba al verso de Carlos Luis de Cuenca, y era un poeta humorístico exclusivamente. Dejó 8.000 poemas. Sí, eso te iba a decir, tenía una cifra astronómica de... ¿Te suena lo de Carlos Luis de Cuenca a ti? Sí, porque te lo he escuchado a ti. Yo creo que la charla esa que salías con un amigo tuyo en la Fundación March puede ser... Ah, sí, con Javier Puerto, un autoacadémico, sí. ¿Y a ti, por ejemplo, de literatura de humor o Woodhouse. Woodhouse te encanta? Sí. Me fascina. Aquí tengo el de Pues Vaya, que de anagrama que sacó ahí, que es como todo... O sea, el anagrama a Herralde le gusta mucho Woodhouse. Sí, de hecho... Yo tengo muchos de la colección del Monigote de papel, de antiguos, y tendré como 20 o 30. Son maravillosos Woodhouse, y lo he heredado de mi padre, que le fascinaba Woodhouse. ¿Y de ahí tienes algún favorito de Woodhouse? ¿De alguno que te quedes con...? Las de Jeeves, me encantan las de Jeeves, que es un personaje maravilloso, Jeeves. En general, la literatura humorística es una de mis favoritas. Me encanta la literatura de humor. Enrique Jardiel me fascina, Miura, Tono, todos los humoristas del 27, el otro 27, ¿no? Sí, esos que estaban ahí. López Rubio. Miura, Tono es el de Un náufrago en la sopa, ¿no? Un náufrago en la sopa, y el que dirigió La Ametralladora, que es una revista
después de Gutiérrez, la más famosa de humor que ha habido, ¿no? De hecho, en Reino de Cordelia habéis sacado muchas cosas que me encantan de Edgar Neville, que yo he sido siempre... Edgar Neville es un tipo maravilloso, sí. Era un hombre fascinante que tenía... Me encanta el libro que sacaron de... cuando se compró un Aston Martin de repente y se dedicó a viajar por toda España. Es que era un dandy total. Comiendo en sitios. Me parece una genialidad absoluta. Genial, total. Y luego él era diplomático de carrera. Pero, por ejemplo, le tocaba ir a un sitio y no iba. Era un tipo formidable. Y su mujer, o su novia eterna, Conchita Montes, también era un personaje maravilloso. La que hacía el damero maldito, que era una cosa que se hacía que había que rellenar. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando tenía yo 22, 23 años, cuando en un damero maldito apareció un verso de mi primer libro, Los retratos? ¿Cómo llegaría Conchita Montes para que la frase fuera... Eso es uno de mis mayores... Mira, no me lo has preguntado, pero uno de los momentos felices de mi vida fue cuando descubrí que en el damero maldito de Conchita Montes había un verso mío. Pues es como lo de que dice Billy Wilder de su crucigrama, ¿no? Que tiene marcado cuando la primera vez que salió en el New York Times... Que eso es la consagración. Sí. No necesitas más. Y la última es, si tienes un lema en la vida o una frase que te repitas como un mantra o que tengas ahí... Sí, el que me aparece en un libro mío. Nec metu, nec spe. Sin miedo ni esperanza. Sin miedo ni esperanza. Nec metu, ni con miedo, nec spe, ni con esperanza. Son ablativos de spe, spe y metus, metus, de la cuarta. Nec metu, nec spe. Y eso dices, o sea, que te lo... Me gusta mucho, me gusta interiorizarlo. Probablemente estoy muerto de miedo y no tengo ninguna esperanza, pero por eso me lo repito muchas veces. Oye, pues ya el cuestionario Proust se ha acabado y lo has pasado con nota, te diré. No sé, en anteriores ediciones o anteriores cuestionarios como... No lo sé, tengo incluso algunos impresos, pero sé que son diferentes a las que te he contestado hoy, Javier. Sí. Y pues agradecerte que te hayas podido pasar. Me lo he pasado... Encantado, fenomenal. Me lo he pasado bomba y vuelvo las veces que tú quieras a esta casa tan bonita, llena de libros y de la ilustración española y iberoamericana. Sí. Aquí tenemos... Te recomiendo un libro de Chumi Chúmez, que es otro de mis humoristas favoritos, que se llama Una biografía. Una biografía. Y es todo sacado de esas revistas. Todo pues... collage, como Un semen de Bontero. ¿Conoces Una semana de bondad de Max Ernst, el surrealista? No lo conozco. Bueno, Max Ernst también tiene un libro que es de collage sobre revistas de este tipo. Revistas entre 1880 y 1900 que tenían una ilustración formidable, con grabados en blanco y negro, etc. Me encanta más el collage como... Busca una biografía, Javier, me lo agradecerás. Pues es una de las cosas más hermosas que he leído en mi vida. Chumi Chúmez, yo me acuerdo de estar... La Codorniz. Que colaboró en La Codorniz y en tantos sitios. Me acuerdo en un premio que dimos Quevedos de humor gráfico, en que estaba yo en el jurado y estaba Mingote, y había de finalistas, quedaron Forges y Chumi. Todo el mundo estaba muy preocupado porque eran los dos muy famosos, y entonces tomó la palabra Mingote, que es uno de mis ídolos también, y dijo, miren, no comparen una cosa con otra, Chumi es muy superior. Y estoy totalmente de acuerdo. Que Chumi es muchísimo más profundo, más innovador en el trazo, en la comicidad, que es mucho más literaria, más profunda, con más mensaje, ¿no? Y se lo dimos a Chumi. Pues ya está, se cerró el debate rápidamente cuando Mingote habló. Sí, pero se pringó porque estaban los dos vivos. Sí, no, pero a veces... a mí me gusta cuando la gente tiene opinión sobre las cosas y no tiene miedo a darla, como tú has hecho con Proust, que parece como que la gente se va a echar las manos a la cabeza y no, me gusta que la gente diga, oye, pues este autor no por ejemplo, yo estoy harto de oír a mis amigos que Tolkien les parece un horror, y a mí me fascina Tolkien, pero ¿qué le vamos a hacer si no quieren disfrutar con Tolkien? A mí tampoco, yo sí tampoco, no me considero un gran fan de Tolkien, ¿eh? A mí es que me cuesta, me cuesta esas descripciones de un caballo subiendo una montaña, bajando la montaña, te dice todo. A veces son, pero lo que pasa es que está esculpido. A mí me empezó un estilo formidable. Pero vamos, eso va en gustos. Te quejabas de Moby Dick y del enciclopédico y al final he caído en Tolkien. Pero Tolkien me habla de cosas fantásticas que para mí son fundamentales. No me habla de cosas que están en las enciclopedias, sino cosas más bien mágicas. ¿Y sus películas te han gustado? ¿Están a la altura? Pues son buenas
traslaciones, lo que pasa es que me gusta mucho más la literatura. Sí, yo me acuerdo de pequeño cuando me leí que había solo una versión como de dibujos animados. Sí, Ralph Bakshi. Extrañísima. Y estrenaron en el Palace. Y tardaron mucho tiempo en sacar las últimas, que han tenido un éxito arrollador. Jackson, sí. Peter Jackson, sí. Peter Jackson, pero hizo, por ejemplo, lo que me parece un horror de las 3 películas que dedica al Hobbit, porque está estirado. Justo otro día lo comentaba con unos amigos que además ahí se notó que bajaron un poco el presupuesto, todo, y para sacar dinero, un horror. En cambio, las tres están bien, las de las... Y el Hobbit es un libro precioso. A mí el Hobbit me gusta mucho. A mí me gusta casi más que el Señor de los Anillos, el Hobbit. Es lo que... Porque no sobra nada. En cambio, en el Señor de los Anillos puede sobrar algo. Mucha gente experta en el tema de Tolkien y toda esta literatura, que yo no me considero un experto, pero me hablaban, siempre me recomendaban el Hobbit incluso antes que el Señor de los Anillos, por lo que dices tú, más conciso. 16 años antes, está como escrito más de juventud de él, o primera madurez. Y es como más vital, es una cosa que es fantástico. Será eso. Pues nada, lo dejamos aquí. Me lo he pasado fenomenal contigo. Igualmente, yo tengo el coche, pero lo he dejado yo creo que hasta las 2:30, o sea que no hay ningún problema. Estupendo, genial. Me gusta tu reloj. Es Gene Autry. ¿Sabes quién es Gene Autry? No. Es un vaquero que tenía un TVO de la colección Novaro. ¿Te suena la colección Novaro mexicana? No. Unos como que eran Hopalong Cassidy, Superman, Batman. Bueno. Eran de mi generación. Y entonces uno de ellos era Gene Autry, que era un tío que tocaba la guitarra y daba por con Roy Rogers, con Red Ryder.